En esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir una reflexión con ustedes con el tema Eliseo y la escuela de los profetas. Como usted tal vez sabrá, los nombres bíblicos todos tienen un significado. Y la gente, cuando iba a nombrar a sus hijos, la gente no lo hacía por lo bonito del nombre, necesariamente tampoco por el nombre del padre o de algún familiar favorito, sino que la gente llamaban a sus hijos según lo que ellos veían en ese bebé o según lo que ellos estaban deseando que fuera ese bebé. En otros casos, ellos ponían también el nombre según una experiencia o según el ideal del padre. Y en la Biblia hay ejemplos. Por ejemplo, está el caso de algunas mujeres que ellas nombraron a su hijo según la ocasión por la cual ellas estaban atravesando o en esa ocasión cuando ellos la traían al mundo. Y en Génesis 35, ahí se registra un caso, y es el caso de Raquel, la esposa de Jacob. Ella murió en medio de su segundo parto, y dice la palabra de Dios que ella llamó el nombre del niño Benoni. Esto es, hijo de mi tristeza. Imagínese usted, a un niño que le estén llamando, tristeza, tristeza, ven acá, o lo estén llamando amargura, amargura, ven a comerte tu comida, amargura. Imagínese usted eso. Por eso fue que Jacob le cambió el nombre. Y Jacob, en vez de que lo llamaran Benoni, él le puso Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Y hay otro caso que me llega a mi mente, y es el caso que está en el libro de Primera de Samuel 4, que dice la Biblia que cuando los filisteos tomaron el arca de Jehová, dice la Biblia que la mujer de Fines estaba encinta, es decir, estaba embarazada, y que cuando ella escuchó el rumor de que el arca de Jehová había sido tomada y que su marido y su suegro habían sido muertos, dice la Biblia que a ella le sobrevino dolor de parto y que en ese momento a ella se le iba el aliento y ella dio a luz un niño al cual ella llamó Icabod, que significaba, era como si ella estuviera diciendo, traspasada es la gloria de Israel. O sea, que Icabod significa sin gloria, que fue justo lo que ella experimentó al momento del alumbramiento de su hijo. Así que era muy difícil usted encontrar entre los hijos de los hebreos a una mujer llamada, por ejemplo, Soledad, que no fuera una solitaria. Si se llamaba Soledad, era porque era una mujer solitaria, porque los nombres identificaban a las personas. Los nombres como que le daba el destino de esa persona, lo marcaba. Tal vez suene bonito ese nombre de Soledad, me recuerda. Yo conocí a dos mujeres con ese nombre. Y además de que son muy lindas, también son personas muy agradables, a pesar del nombre que le pusieron. Pero el significado del nombre no tiene nada de lindo, ni mucho menos es agradable, a menos que usted se aparte a solas con Dios, que en cuyo caso no hay soledad alguna. Y yo hago este comentario para yo introducirlo a los personajes de hoy, o más bien a uno de ellos, y su nombre es el profeta Eliseo. Debido a que Eliseo fue el profeta que sucedió al profeta Elías, y como su llamado fue por vía de Elías, siempre nosotros hemos tendido a relacionar el uno con el otro. Pero mire, hermano, no creo que en la Biblia haya dos profetas tan diferentes el uno del otro. El nombre de Elías significa mi Dios es Jehová.
mientras que el nombre de Eliseo significa Dios es mi Salvador. Como usted puede notar, hermano, el significado del nombre de Elías habla por sí solo, porque fue algo muy notorio en el ministerio de este profeta, que como usted recordará, eso fue lo que el profeta demostró y él dejó establecido cuando él convocó a todo el pueblo y a unos 450 profetas de Baal, y él los retó a que prepararan el holocausto. ¿Se acuerda usted de eso? Él dijo: preparen ustedes su holocausto, que yo voy a preparar el otro. Y el Dios que respondiera con fuego, ese era Dios. Está de más decirle que ese fue Jehová su Dios, el que consumió el holocausto con fuego del cielo. Ahora, si usted compara estos dos nombres o significado, mi Dios es Jehová, con Dios es mi Salvador, usted notará que uno es más íntimo y más personal. Una cosa es usted decir, mi Dios es Jehová, y otra cosa es decir, Dios es mi Salvador. Porque en el Antiguo Testamento eran pocos los que podían hablar así de Dios. Porque mencionar al Dios de los ejércitos en el Antiguo Testamento, esto infundía temor, esto infundía miedo. Era algo, oiga esto, hermano, según los eruditos bíblicos, cuando los traductores de la Biblia tenían que escribir el nombre de Jehová, ellos se detenían un rato. Ellos cambiaban la pluma de escribir por una pluma nueva, y ellos hacían una serie de ceremonias antes de escribir ese nombre santo y temible. Si usted lee el libro de Éxodo, usted va a encontrar un pasaje donde el pueblo tenía miedo de que Dios le hablara. Y dice este pasaje bíblico que ellos prefirieron que lo hiciera por medio de Moisés y no directamente a ellos. Pero hoy en día, gracias a Jesucristo, su Hijo, el velo del templo fue rasgado en dos, y así fue abierta la puerta, así fue removida toda separación entre Dios y el hombre. Y como no hay más separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, no hay tampoco más separación entre nosotros y el Padre. Y por eso cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Él comenzó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Hay muchos que creen en Dios y que tienen a Dios como su Dios, pero son pocos los que se atreven a decir Padre nuestro. Porque para usted llamarle Padre hay que aceptar al Hijo. Para tener relación de padre e hijo con Dios, hay que primero tener comunión con el Hijo. Porque Jesús es el camino, Jesús es el único medio del lavamiento y de la regeneración del alma por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, solo así nosotros podemos decir, Él es mi Señor. Solo así nosotros podemos decir, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. El profeta Elías, él fue un extremista, créame. Yo considero que el profeta Elías fue severo y separado. Dios lo levantó para hablar a los príncipes, y él caminó por las páginas de las Escrituras sin temor y con valentía. Él los desafió. Para mí, mire hermano, Elías era espectacular. Para mí Elías era sensacional. Fue un hombre público, fue un hombre extrovertido, que él hablaba a las multitudes, que hizo caer fuego del cielo, y hasta muchos lo pueden considerar como sanguinario. Y podríamos catalogarlo porque él apresó a los falsos profetas de Baal, y en el arroyo de Sison dice la Biblia que allí él los degolló como todo un espectáculo. Fue como el Juan el Bautista. Y de hecho, fíjese que los judíos pensaron que Juan era el Elías que había de venir. Siempre fue un hombre que movió la multitud, un hombre de fuego. Y no solo cuando él hizo bajar fuego del cielo, sino que la Biblia dice que hasta fue llevado en un carro de fuego al cielo. Pero fue así como Dios lo usó. Ahora,
como Dios no tiene un patrón específico, ni él clonaba lo que él llama, Eliseo tuvo un marcado contraste con Elías. Sin embargo, Dios usó a Eliseo también a él de una manera totalmente diferente. Pero fue una manera muy poderosa con la que Dios usó a Eliseo. Porque Dios no tiene una escuela de clones. Dios no tiene un método de cómo deben ser sus siervos. Él solamente quiere que sean obedientes a su palabra. Del resto Él se encarga y Él mismo forma a aquellos que Él llama para que sean, para que actúen según su manera y no los patrones o las maneras humanas. Porque lo más importante es que el siervo y la sierva de Dios tengan el poder de Dios en sus vidas. Lo más importante es que el siervo y la sierva de Dios caminen bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y se muevan por medio del Espíritu de Dios. Así que yo creo que no había otro nombre más apropiado para Eliseo. Eliseo era un hombre afable. Eliseo era un hombre sociable, que se ligaba con la gente común. Fue el siervo que Dios usó para hablar con los que no eran famosos, como aquella mujer sonamita o como la viuda endeudada. Y fíjese que tuvo un inicio humilde. Salió de detrás de un arado, caminando detrás de los bueyes, así mismo como otros grandes siervos de Dios, como es el caso del rey David, que Dios lo sacó de detrás de las malolientes y torpes ovejas. Eliseo era un hombre simple, aislado, era un hombre que ministra en privado, pacífico, podríamos decir, según lo que leemos aquí de él, que era tranquilo, de reuniones pequeñas, y así se mantuvo. En otras palabras, este Eliseo se parece más al Señor Jesucristo. Incluso hasta sus milagros son más parecidos a los de Jesús, porque hasta le gustaba alimentar a los pobres, le gustaba ir y sanar a los enfermos. Elías, en su ascenso, se fue con gloria, como despiden a los generales. Se fue en un carro de fuego, pero Eliseo se fue en la quietud. Los milagros de Eliseo, los milagros que Dios hizo a través de él, pueden reflejar su carácter. Esto fue lo que yo pude ver, que reflejaban el carácter, reflejaban su personalidad, así mismo como la de Jesús. Y a propósito de milagros, hemos tomado uno de ellos para el mensaje de hoy. Y este es el milagro del hacha flotante. Y si usted tiene su Biblia cerca, yo le voy a invitar que busque Segunda de Reyes, el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 7. Dice así la palabra de Dios. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. La historia de hoy nos lleva a nosotros a imaginar a un hombre afable. Nos lleva a nosotros a imaginar a un hombre sociable, a un hombre fácil de tratar. Mientras usted puede notar que Elías vivía solo o vivía recluido de la gente, aquí vemos a un Eliseo que estaba habitando con los hijos de los profetas
Y estos hijos de los profetas se atreven a invitarlo a salir a cortar leña con ellos. Esto era un tipo de Jesucristo, fíjese. Porque así fue que vivió nuestro Señor en medio de sus discípulos. O sea, mis hermanos, que es notorio que era un hombre tan sencillo que no es como los llamados apóstoles de hoy. Eso de usted invitarlo a cortar árboles, eso es como usted pedirle a uno de esos apóstoles de hoy que lo acompañe a usted a hacer obra misionera, que lo acompañe a usted, vamos para la cárcel, vamos a hacer un evangelismo casa por casa, o que usted lo esté invitando a predicar en una esquina, vamos, con un megáfono, al aire libre, sin hacer publicidad previa. Usted invitarlo, ven, vamos, sin fanfarria, sin instrumentos musicales, ni con los mejores cantantes. Eliseo no era así. Siendo usado por Dios de una manera tan poderosa. Sin embargo, por eso digo que se parecía a Jesús. Él se mantuvo manso, él se mantuvo sencillo, amigo de los pobres, dispuesto siempre a servir con humildad. Eso es lo que caracteriza al hombre y a la mujer de Dios. Porque nada tenemos si no viene de Dios. La gracia y el favor de Dios es lo que hace que la gente le siga. No es de ellos, sino de Dios. Y por eso toda la gloria es y debe ser para Dios. Por otro lado, aquí podemos determinar que la manera de obrar de Dios es a través de los hombres y no de los métodos humanos. Aunque los métodos son inventados o implementados por los hombres, a lo que me refiero es que Dios pone su énfasis en la persona y no en el método. Dios no se somete a los métodos. Por eso es que Él exige que los que le sirven se dejen guiar por Él y no por los métodos humanos. Eliseo, él era popular entre sus estudiantes. Y de él nosotros podemos sacar un postulado o un principio, y es que la habilidad del maestro es lo que fortalece los valores de una escuela. Eliseo era un maestro. Eliseo enseñaba en una escuela de profetas. No era una escuela cualquiera, sino yo pienso que es lo que sería equivalente hoy en día a un seminario de teología o un seminario teológico, escuela de teología, algo así, mis hermanos. Eliseo era un maestro. Y yo pienso que debido al ministerio del profeta y a esa personalidad tan influyente del maestro Eliseo, fue que la escuela creció. Y que ellos se vieron en la necesidad de construir una extensión o de construir una expansión de la escuela. Y según la porción que nosotros leímos, ellos vieron la necesidad y ellos establecieron el plan. Y en medio del plan, a uno de ellos, al cual yo identifico como el más espiritual, se le ocurrió la idea de invitar al maestro a cortar madera con ellos. Imagínense este atrevimiento que debe tener una persona para invitar a su líder a salir a una misión como esa. Maestro, vamos para el campo a cortar leña. Pero al parecer, ellos se sintieron cómodos con la idea. Y a ellos les pareció algo fácil invitar a su maestro. Pero la Biblia dice que los estudiantes vieron la necesidad y salieron a buscar los materiales para construir una escuela más grande. Y pienso, cuando medito en esto, qué contraste con muchos estudiantes de hoy que no les gusta trabajar y que nunca a ellos se les va a ocurrir tomar la iniciativa para salir a hacer algo así. Y también pienso que hay iglesias que todo se lo dejan al pastor. Bueno, pero eso es cosa de otro tema. Pero la cosa es que salieron al bosque y se pusieron a deforestar la orilla del río. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Si ellos hubieran hecho eso en este tiempo, eso es segurito que ellos caen presos todos. Por ello estar deforestando la ribera. Dígame, ¿no cree usted eso? Pero ellos lo hicieron.
Y en eso una hacha salió volando y dice la Biblia que cayó en el río. Yo no sé por qué esto está en la Biblia. Yo no sé si usted ha pensado leyendo las escrituras por qué este milagro aparece en la Biblia, pero yo estaba pensando por qué este milagro aparece en la Biblia. Yo no sé por qué esto está ahí, ni por qué se hace referencia a que uno de estos hombres tomó un hacha prestada, porque lo dice ahí, que el hacha era prestada. Yo no sé si usted había pensado esto, pero yo puedo entender, hermano, que para ese tiempo esas cosas eran caras. También puedo entender que como esa no era su profesión, ellos no tenían necesidad de tener una, y en el momento de la necesidad ellos van a uno que la tengan y se la piden prestada. Pero yo creo que la razón por la cual Dios me ha movido a tocar esto en esta hora es porque Dios quiere enseñarnos, o Dios quiere recordarnos algo que nosotros debemos saber, algo que nosotros tenemos que tener presente, y es que si Él se preocupa por un hacha y estuvo dispuesto a obrar uno de los milagros más poderosos de todos los tiempos, es porque Dios está pendiente de nosotros, es porque para Dios tú y yo somos importantes. Y yo pienso que también a Dios le importan las cosas que nosotros perdemos. Y a menos que Él no sea el que nos la quite para darnos algo mejor, yo pienso que Él nos va a reemplazar lo perdido. Él está en contra de aquellos que toman lo que Él provee para sus hijos. Es su deseo ayudarnos a recuperar lo perdido. Pero Él quiere que nuestros corazones estén en el proveedor y no en la provisión. Que lo que Él nos da lo usemos para su gloria y honra. Lo usemos para la expansión de su causa. Este profeta perdió el hacha cortando madera para una casa, para una escuela de profetas. Si lo que tú pierdes, lo pierdes en la obra de Dios. Si lo que tú pierdes, lo pierdes trabajando para Dios, tú lo vas a recuperar. Dios hará que flote de donde quiera que esté, o del mismo fondo del mar, si es posible. Fíjese lo que nos dice el Señor en Lucas 18, 28 al 30. Un pasaje que usted se lo sabe, pero yo quiero recordárselo en esta hora. Dice la palabra: entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Recibe estas palabras, hermano, y haga la suya. Entonces, volviendo al pasaje de hoy, debido a que la escuela creció bajo la dirección del profeta Eliseo, ellos consultaron con él primero antes de hacer planes. Y luego le pidieron que los acompañara a ejecutar el plan. Ahora, permítame preguntarle, ¿son sus planes concebidos bajo la dirección, bajo la aprobación del Espíritu Santo? Porque quiero decirle, hermano, que es posible que si la cosa no le está saliendo bien, puede ser que nosotros estemos obrando solo. Porque la Biblia dice que si Jehová no edifica la ciudad, en vano trabajan los edificadores. Y para aquellos que se atreven a edificar sin el Espíritu Santo, aprendan que lo primero que necesitamos es más poder de Dios y no mejores locales. Para ese tiempo, ellos necesitaban un local más grande. Pero hoy en día, en la mayoría de las ciudades del mundo, lo que se necesita no son templos más grandes, sino un carácter más íntegro en los líderes. No templos más lujosos,
ni mejor música, sino lo que se necesita es la presencia de Dios en medio de sus reuniones. Las iglesias necesitan invitar al Espíritu Santo a que tome el control de la agenda de la iglesia. Y eso debe hacer toda congregación. Eso debe hacer toda persona de manera individual. Así que, como estos estudiantes invitaron al profeta Eliseo que fuera con ellos, nosotros debemos decirle al Espíritu Santo que vaya y que venga con nosotros. Y en cuanto a la iglesia, yo quiero decirle que la iglesia no se debe mover sin la dirección del Espíritu Santo. Eso no es nombrar al Espíritu Santo como el invitado especial, porque es que un invitado, usted ve que el invitado va de paso, el invitado viene y el invitado se va y solo aparece cuando lo invitan. Hermano, yo creo que al Espíritu Santo, Él no quiere ser el invitado de sus reuniones ni de su vida. Él quiere hacer morada en ti. Así que Él no es ni debe ser el invitado de la iglesia. Él es el jefe de la iglesia. Él es el superintendente, el que vino a guiarnos a toda verdad y justicia. Sin Él nada de lo que hacemos tiene sentido. Y si se hace no sirve para nada. Porque sin Él eso no trae gloria al Padre, sino al ego del hombre. Sin Él no hay avivamiento. Sin Él nadie se salva. Sin el Espíritu Santo no hay verdad revelada. No hay conocimiento del Altísimo. Sin el Espíritu Santo los servicios son vacíos. Y si se dan buenos, no pasa de ser una experiencia carnal. Porque el alma no se sacia si Él no está. Y es tiempo de que digamos como dijo Moisés a Jehová: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y nosotros le digamos al Espíritu Santo con llanto y sinceridad de corazón: si tú no diriges, aquí no se va a hacer nada. Tú eres el que manda, porque solo tú sabes cuál es la mente del Padre. Porque solo Él sabe qué mensaje necesita el pueblo. Solo Él sabe qué Dios quiere comunicar. Solo Él sabe qué himno o qué canciones satisfacen y traen gloria a Dios. Porque si es para Dios, dígame, qué mejor que hacerlo según el propósito y el deseo del Espíritu de Dios. Ya está bueno de cantar coros o himnos a petición popular, como hacen muchos en los cultos. Ya está bueno de eso. Y comencemos a cantar a petición del Padre y según la dirección del Espíritu. Honremos al Espíritu de Dios. Démosle el lugar que a Él le corresponde. Porque solo Él tiene poder para convencer al mundo de pecado. Porque Él es quien sabe cómo nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos estar esperando a Jesucristo. Espíritu Santo, tú solo eres nuestro consolador. Espíritu Santo, nosotros te necesitamos. Todo el tiempo te necesitamos en nuestra vida. Que gobiernes nuestra vida, que guíes nuestra vida. Tú eres el único, eres el verdadero representante de Dios aquí en la tierra. Espíritu Santo, sin ti no queremos nada. Sin ti no haremos más programas. Amén.